Muy buenas noches, bienvenido a tu programa, La Danza de la Vida. Un programa donde hacemos cultura para todos con artistas mexicanos de talla nacional e internacional, así como jóvenes talento. Hoy, el canto de nuestro corazón está de manteles no solo largos, muy largos, porque la artista que hoy recibimos, tenemos que confesar que la conocimos ahí en un festival en Dubái, y cuando la escuchamos, se quedó por siempre. Qué manera de comunicar, qué manera de transmitir, pero sobre todo de contagiar, porque incluso sin entender el idioma, entiende uno algo más que hoy. Así vamos a comenzar. Ella es María Catzaraba y te la dejo un momentito para que te sensibilices a su voz. Muchísimas gracias. Qué bonito recibimiento. María, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Qué alegría de verdad poder estar conversando contigo en estos momentos y agradezco mucho el espacio que me brindas. No, la alegría es nuestra. Además, el encuentro ha sido como la Ilíada y la Odisea, pero finalmente estamos hoy aquí y lo celebramos ampliamente, María, en todos los sentidos, porque definitivamente encontrar un artista con tu capacidad de comunicar y además si uno se acerca un poco más, probablemente comprueba que el canto que está dentro emerge y como seres humanos lo percibimos. Una persona ocupada en los jóvenes talentos mexicanos, las nuevas voces que vienen hoy, una joven preocupada por estos pequeños detalles sobre las mujeres, sobre maneras y cuestionamientos que tienen otro ángulo y que son propositivos. Desde una estatura importante hoy en día, María, eres, sin llegar a dudas, para mí la soprano de mi corazón, lo tengo que decir así, pero un gran orgullo mexicano, una gran voz y una gran artista. María, ¿qué te hace voltear, mirar alrededor? Bueno, honestamente, fíjate que yo siempre tuve esa espinita de devolverle a la vida, a las personas que me apoyaron también, un poco o un mucho de lo que a mí me dieron. Desde mis padres hasta las personas que creyeron en mí y apoyaron mi carrera. Y creo que una de las labores que creo que son muy importantes es devolverle también a las generaciones que vienen atrás de uno y darles la mano, así como a mí me la dieron hace 20 años, me dieron la mano para poder llegar hasta donde he llegado. Creo que es muy importante nunca olvidarnos de dónde venimos y cómo le hicimos para salir adelante. Y por eso es que yo me di a la tarea de, a la par de mi carrera, poder darme el tiempo, la energía, el espacio
de poder trabajar con los y las cantantes mexicanos, mexicanas que llevo ya poco más de 2 años trabajando con estos enormes artistas que además me gusta tanto porque pues México finalmente es un semillero de voces extraordinario. Las voces más importantes suelen ser los tenores mexicanos. Basta un botón como Javier Camarena, el maestro Ramón Vargas, Arturo Chacón, y solo por nombrar algunos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Aquí en México hay muchas voces que merecen ser escuchadas y que merecen ser apoyadas. Muy presente a través de estas puertas que abres a través de Estudio Catzaraba. Y para mí definitivamente me significa verte a lo lejos, a la distancia del piano, con una persona tendida al piso, practicando, promoviendo su voz y así en diferentes formas. María, tienes una historia, una familia definitivamente musical de muchos años que te acompañó, pero además tienes una historia tú como cantante muy particular. ¿Por qué? Porque participas en varios concursos y de estos varios concursos estamos hablando de Carlo Morelli, que bueno, es casi que quien no pasó por ahí es que algo sucedió. Estás hablando de que en algún momento Plácido Domingo te ve en Acapulco y te invita a estar en Los Ángeles, en Operalia, y estamos hablando de que además te vas allá y que después ganas, y una serie de conexiones en donde pareciera que este cambio de instrumento siempre has estado relacionado con las cuerdas, nada más que en este caso nos decidimos por las cuerdas vocales, anteriormente por las cuerdas del violín. Y en este transitar personajes muy importantes, creo, sin lugar a dudas, que el maestro Ramón Vargas debe ser un referente importantísimo en tu carrera. ¿Qué significa? Hoy por hoy sabemos que además pues continúas en comunicación con él a través de tus publicaciones. Hombre, pues yo al maestro Ramón Vargas le tengo un enorme cariño. Yo le quiero muchísimo, muchísimo, porque gracias a él fue que yo pude despuntar en esta carrera tan bonita. Fue él quien me dio la técnica del canto, fue él quien me dio la mano para audicionar con mi primera agencia que tuve desde los 22 años. Fue gracias a él que tuve tanto apoyo, no solo como profesionista, también como amistad. Se volvió una amistad muy fuerte, inquebrantable, que hasta la fecha nos une siempre el cariño, la música, la familia también, ¿no? Que yo quiero mucho a su familia, a sus hijos, a su esposa. Entonces se ha vuelto ya pues una amistad prácticamente de 20 años. Me conoció muy jovencita. ¿Y qué te puedo decir? También el paso por el maestro Gabriel Mijares, que gracias al maestro Ramón Vargas, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con él 3 años y que me preparó para Operalia justamente. El maestro Gabriel Mijares, él fue un parteaguas en mi vida y lo sigue siendo. Siempre creo que él me dejó las herramientas más importantes, no solo del canto, sino también aprender a escuchar el canto desde la manera más conectada con tu cuerpo y más allá. Entonces, creo que me siento yo muy afortunada de haber contado con tantas presencias importantísimas y clave en mi carrera. Ahora, hoy es un día especial, María, es un día especial, ya ves, entre la Ilíada y la Odisea todo se escribe perfectamente, porque sabemos que en algún momento en este emprendimiento que realizaste durante la pandemia, al percibir todo esto que acontecía, no solo con los jóvenes talentos, que ahí pues obviamente agolpa mucho más, sino también con los artistas ya consolidados, abrir esta opción de este primer festival. Yo me recuerdo a la distancia estar viendo estas fotos, las sillas, se te percibía emocionada con el proyecto y entiendo que en su momento hubo gente que te ha apoyado, como es Pepita Serrano.
embajadora de la ópera. Compártenos un poquito tu relación con ella y cómo influyó en este proyecto. Hombre, yo a Pepita Serrano le quiero tantísimo. Es una gran amiga, una amiga incondicional que ha sido para mí desde hace 20 años también. Yo audicioné cuando yo tenía 18 años a CIBAM, que era la Sociedad de Valores de Arte Mexicano que ella apoyaba, y me quedé durante un año, poco más de un año. Me preparé con grandes maestros y maestras de México. Me preparé con Ruby Tagle, me preparé con Teresa Rodríguez, que es una excelente coach, a la par que yo seguía trabajando con el maestro Mijares y con el maestro Ramón Vargas, siempre el canto aparte. Sí. Y gracias a Pepita fue que pude conocer al maestro Plácido Domingo en una gala en Acapulco. Sí. Y yo ahí le canté en esa gala, y Pepita hizo todo para que el maestro Plácido me escuchara en Los Ángeles, y le dijo: maestro Plácido, es que tú la tienes que apoyar, la tienes que llevar a Operalia. Y fue tan insistente que el maestro Plácido dijo: ok, vamos a hacer la audición. Y viajé a Los Ángeles, audicioné para el programa de jóvenes artistas. Sí. Y me recuerdo que ahí el maestro me dijo: ¿tienes green card? Y yo pensé: maestro, a duras penas sí tengo la visa de turista. Y me dijo: mira, quiero que vayas a mi concurso de Operalia, manda tu disco, por favor. Y así fue, lo mandé, y una cosa me llevó a la otra, y jamás yo me hubiera imaginado ganar algo en Operalia, ¿eh? Te seré sincera que yo a lo más que soñaba era ya estar agradecida con pasar a una final. Y si bien me iba una zarzuela por ser mexicana, latina, pero eso de ganar el primer lugar jamás me lo hubiera imaginado. Así es que fue una sorpresa que me cambió la vida. Hasta la fecha puedo decirte que es una experiencia inolvidable y una experiencia mágica para mí, ¿eh? Se movieron ahí todas las estrellas. Prácticamente a partir de esta participación en Operalia se abren muchísimas puertas a lo que hemos leído acerca de tu trayectoria, en tu biografía, en todo lo que pudimos investigar. María, los más grandes escenarios del mundo los has pisado. Quizá tendría que decir, no podría decir lo has pisado, pero te han acompañado los personajes que has querido, o casi todos los personajes, no sé, pero por lo que vi, muchísimos del mundo de la ópera, me refiero a interpretación. Y hoy por hoy te vemos caminar en un Chichén Itzá y te vemos cerca de esta cultura maya y de este país, de alguna manera, viajando al interior del país. Conoces el mundo, hablas varios idiomas, eres hija de un hombre de una ex Unión Soviética y de una mexicana, o sea, tienes esta doble canal conectado a tu esencia. Así es. ¿Qué significa, María, llegar de este mundo tan internacional a un México prehispánico, a un México de nuestros ancestros, a esta gente que tenía todo un sentido más allá de lo evidente? Uy, sabes que justamente ahora que conocí Mérida, que fui a pasar unos días allá por desconectarme un poquito de estos meses, yo desde que era niña tenía una gran ilusión por conocer Yucatán, y por una y por otra razón y por lo que fuera, nunca podía visitar Yucatán. Y literalmente, no te miento, pero 28 años yo soñaba con ir al Yucatán. Y ahora que se logró, ¿qué te puedo decir? He de confesarte que me volvió a latir el corazón, me volví a emocionar al ver el mar desde las alturas, al llegar también a aterrizar, desde aterrizar
me emocioné, ¿sabes? Como una niña. Y eso hace mucho que yo no lo sentía. Y la gente cuando me preguntaba, maestra, ¿le gusta Yucatán? Ahí, yo estando ahí, me decía, ¿saben qué? Es mi ciudad, Mérida es mi ciudad favorita en el mundo. Y eso que yo conozco, pues mucho, mucho del mundo, si no todo, pero gran parte del globo terráqueo. Y Mérida, por todo lo que significa, por la cultura maya, por todo lo que ellos significaron en la astronomía, en las matemáticas, en la cultura, en la civilización, lo que ellos nos dejaron, la ciudad de Chichén Itzá, todo lo que está enterrado ahí y lo que no se ha descubierto aún, todos los cenotes, toda esa riqueza en la gastronomía, etcétera, es impresionante. Entonces, yo en lo personal, pues sí, he vivido muchos años fuera de México. Sin embargo, también puedo expresarte que tengo un amor infinito por México, por su cultura, por su gente. Y por eso es que yo decidí volver a México y desde aquí viajar al extranjero, seguir mi carrera, pero volver a México, porque siempre se extrañan, al final, al menos en mi caso, siempre se extraña tu casa, tu tierra, tus raíces. E indirectamente, María, no sé si lo tengas tan consciente, pero al estar haciendo la labor que estás haciendo, estás elevando la cultura en México. Ahora, María, recibes pues N candidatos para estas participaciones en el estudio Catzaraba. María, tú, un artista, y creo que un artista con tu sensibilidad, incluso mucho más allá de la que creo que puedas tener incluso consciente, ¿cómo distingue lo falso de lo verdadero? Un artista, y lo voy a decir un poquito peculiar, y un artista. ¿Cómo distingo lo falso de lo verdadero, pero en qué sentido? Si tú tienes, por ejemplo, puedes tener un talento muy grande, una gran voz, pero no por fuerza es un gran artista. Mira, yo soy como o me entrego o no me entrego, ¿sabes? Y ahí reside lo falso y lo verdadero. Si yo no me doy al 100% en un escenario, es que tampoco me estoy dando al 100% en mi vida. Es que no estoy siendo honesta ni sincera ni con la gente, pero para empezar, ni conmigo misma. Entonces, yo soy siempre muy honesta. Así como me entrego con las relaciones humanas, me entrego también con el canto, que el canto es parte de mi vida. Y al final, el canto o las artes escénicas, pero específicamente el canto que es interno, que es el único instrumento interno y que juega con las emociones directamente, es una radiografía. Entonces, a partir del canto tú puedes saber qué tan honesto y sincero es una persona incluso. Yo puedo leer a través del canto cómo es una persona, si realmente está destapada, si está siendo sincera, si no lo está haciendo, si tiene problemas, si no los tiene, si es una persona frustrada o no. Todo eso se lee en el canto y a mí me gusta mucho esa parte porque es mucho también de la psicología, también es mucho de abrir otros canales de percepción hacia la vida, hacia el canto, hacia la sensibilidad. Entonces, siempre ha sido mi pasión observar, mi pasión ha sido también sentir a los demás. Y gracias a eso, es que yo de verdad me entrego por completo. Y esa es la mejor paga que pueda tener un artista. Que la gente se quede con algo aquí, que haga que no te olviden. Y eso es lo más bonito que yo he recibido. Definitivamente no te olvidamos desde la primera vez que te escuchamos, tan real como eso, porque tengo que confesarle al público que desde la primera vez que la escuché dije,
es que no es que yo quiera a María en el programa, es que necesito que más gente sepa de María. Porque si lo saben como yo lo supe, pues ya la hicimos. María, tu repertorio. ¿Cómo eliges tú un repertorio? ¿Tienes a alguien? O sea, al final del día, no es un instrumento como podría ser el mío, que yo me veo mi mano, tengo un espejo, tengo una referencia. O sea, en tu caso, Claro. aunque tienes un histrionismo, sí, y de alguna manera agrupa muchas de las bellas artes, la ópera, sino es que creo que casi todas, o todas, ya en una puesta en escena. Por ejemplo, el maestro Ramón Vargas, imagino yo que será o sea, su comentario debe tener un peso importante, su opinión sobre lo que tú cantas, sobre tu trabajo, o a lo mejor, por ejemplo, qué elegir o qué no elegir, o qué riesgos tomar o qué riesgos no tomar. Finalmente estás expuesta a 180 grados, porque si estás hablando de que la voz te dice que te distingue lo falso de lo verdadero, pues prácticamente que tu voz es estar al desnudo, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, al inicio de mi carrera yo sí le tomaba todos los consejos al maestro Ramón Vargas o a mis coaches, pero hay un momento en la vida que ya tú también vas sintiendo qué cosas te quedan, qué no te queda ya. La voz también va embarneciendo, así como el cuerpo va embarneciendo con los años y tomando una forma diferente a la que tenías cuando tenías 20 años. Lo mismo sucede con la voz y se va enriqueciendo. Y si la vas manejando bien, si la has trabajado bien, entonces fácilmente llega tu voz a posicionarse donde se siente cómoda, donde se siente en paz. Yo creo que es muy importante siempre cantar en paz, cantar y sentirse bien, porque eso es lo que tú vas a transmitir a la gente, al público. Yo con los años, pues canté muchos años como una soprano lírica ligera, abordé muchísimo bel canto, pero hubo un momento en el que ya no me cabía esa ropa, ya la sentía muy tirante, sí. Y evidentemente ahí fue cuando yo sentí, es el momento del cambio, porque mi voz desde que yo tenía 18 años, yo sabía que iba a llegar a este punto en el que me iba a convertir en una soprano dramática. Y yo hice el cambio para cantar ya Tosca, Butterfly, me especialicé en el Verdi y yo he cantado casi todos los roles de Verdi. Y ahí fue mi línea. Entonces, así me empecé a vender y a dar a conocer como una soprano verdiana, porque es lo que yo más he cantado y es lo que más me han contratado en la vida, todo el repertorio de Verdi. Sí. Entonces, es una cosa que tú vas sintiendo. Ya hay un momento que tuve que decir adiós a la Julieta, cuando Julieta ha sido uno de los roles más emblemáticos de mi carrera. Le tuve que decir adiós, porque entonces ya parecía yo la mamá de Julieta, no solo vocalmente, sino también físicamente. Tuve cambios, ya no pareces Julieta, vas embarneciendo y la voz va cambiando. Entonces, es así como surgen las cosas. Vas cambiando y tú lo vas sintiendo y tienes que ser muy sensitivo para también decir, bueno, cantando este repertorio y limitándote a unos 10 roles, puedes hacer la segunda etapa de tu carrera, que es en la que yo me encuentro. Creo que aquí, relacionando un poco con lo que estás comentando, en algún momento te escuchaba en mi proceso de investigación compartir que no se puede ir del tercer escalón al 10º, ni se puede ir del 1 al 8. Muchas veces empujados en lo que yo hago, a veces empujados por la competición, a veces empujados los niños participando en grandes competencias con incluso un forzamiento anatómico no propicio para la edad, no respetando el desarrollo natural del organismo. Y comentabas tú que en tu voz, en tu caso, había pasado un poco lo mismo. Me parece muy interesante que lo compartas, porque te puede estar oyendo alguien que pueda estar en esa situación y a veces el dinero o la venta o el querer ser exitoso o el querer, finalmente se es joven y finalmente uno va con ese impulso y no importa que se quemen las velas del barco, tú te subes al barco.
¿qué es lo que tú tienes ahora, estos coaching vocales, trabajas con estos jóvenes? ¿Cómo transmites? Porque esa ha sido tu experiencia, pero además hay que comunicarla. Justamente por eso yo tengo el estudio Quetzalada, porque hay algo que es muy importante. Bueno, yo lo considero importante, que con quien estés trabajando sea un coach vocal que esté activo en el escenario o activa en el escenario, porque entonces si puede hablarte de qué es lo que se siente cantando tal o cual repertorio, qué se siente en tal momento con la orquesta, los directores, las directoras de escena, etcétera, ¿sabes? Es muy importante que alguien que te está dando ese aprendizaje sea un coach activo en el escenario. No es manda, pero yo digo que enriquece el aprendizaje entre el maestro, maestra y el alumno, alumna. Y claro, yo con los años descubrí que en mi primera etapa yo me brinqué 10 peldaños para llegar a los teatros A, pero yo no hice ni el 1, 2, 3, 4, 5. Me fui directo al 10. ¿Por qué? Porque hoy en día, y es algo que yo siempre les menciono a mis artistas, hay una prisa por hacer una carrera antes de los 26 años, específicamente con el tema de las mujeres. Si a los 26 años no haces una carrera, ya no hay más que hacer, va a ser más duro, va a ser más difícil. Entonces te ponen un chip específicamente a las mujeres de que tienen que apurarse o no la van a hacer. El tema también del físico, que tienen que ser delgadísimas o todo se va a derrumbar. Cosas como esas que no se me hacen sanas, porque entonces corren por correr, no disfrutan. Yo en mi experiencia, de tanto correr, porque lo hice y llegué antes de los 26, yo llegué a los 24, corrí, pero al final, ¿sabes? Pasan los años, volteo para atrás y digo, ¿y lo disfruté, María? No lo disfruté. Y hay muchas cosas que yo no disfruté, hay muchas cosas que yo padecí, porque está la prisa del agente que te quiere vender y no le importa cómo cantes, cómo te sientas, si ya maduraste emocionalmente, porque también eso es un tema muy importante. La madurez emocional no solo es vocal, es emocional. Si tú no estás lista o listo para abordar un teatro, ya ni siquiera te digo del rol, un teatro, te pueden comer los nervios. Y eso es lo que yo vivía en un inicio. Entonces, cuando yo me cambié de agencia, fue precisamente por eso, porque con la primera agencia a mí me hicieron volar y cuando volteé dije, ¿y de qué me sirvió volar si no disfruté en el camino? Cuando me cambié de agencia fui muy feliz, porque también fue el cambio de mi repertorio y con esta agencia italiana que yo quiero además tantísimo, que es Melos Opera, y con la otra agencia que también tengo, que es The New Opera. En conjunto hemos trabajado ya 9 años, pero yo decidí retroceder y no comerme esos peldaños, porque es muy importante que el artista esté emocionalmente sano, sana, maduro, y así vas a poder abordar entonces en paz un rol y un teatro. Eso yo siempre les invito a mis artistas a que lo piensen, a que lo cambiemos desde nuestras trincheras, es muy importante. Estas cuestiones de la edad me parecen terribles porque la voz además madura más allá de los 35 años. A los 26, 27, 28 no va a estar madura la voz. Necesita mucho más años que eso. Oye, María, entonces es un tema. Y entonces, por ejemplo, en los concursos yo he leído que las mujeres piden más jóvenes. No sé exacto, pero sí, por ejemplo, 28 máximo, 26 máximo, y los hombres tienen un rango de edad más amplio. O sea, como que si dices esto, entonces todo mi entorno como cantante me está empujando a que concurse antes de esa edad. Que concurses antes de esa edad y no es equitativo. A mí nunca me ha parecido justo que los hombres tengan más oportunidad de edad que la mujer.
esto lo dicen porque siempre mencionan que la mujer madura antes la voz, pero no es verdad. La voz no madura antes de los 35. Yo realmente me empecé a sentir ya asentada emocionalmente, técnicamente, por ahí de los 33. Ahí es donde dije, ay, ya, apenas ya me siento bien. Y no lo digo yo nada más, esto es un tema que lo he platicado con la soprano chilena Verónica Villarroel. Ella opina lo mismo que yo. Entonces, o sea, es un tema. Entonces, sí, sufrimos más esa parte todas las mujeres de esa prisa que tienen hoy por llegar, pero a veces ni siquiera están mirando a dónde quieren llegar, ni siquiera llegar en realidad. Nada más Entonces, no disfrutan el camino. Yo al final siempre les digo a mis chicos, disfruten el camino, eso es lo más importante, no llegar. Llegar no es lo importante, es disfrutar el hoy, el ahora, porque mañana no sabemos qué nos puede pasar además. disfrutando el hoy y el ahora. Estás en este momento de tu vida en donde tiene que estar tu voz y hay algo más, o simple y sencillamente ahora estás ahí y vendrá lo que tenga que venir. Me imagino que fisiológicamente vendrán también cambios, incluso a lo mejor puedes querer cambiar de repertorio, nuevos retos, en fin. Así es. Hoy te puedo decir que estoy muy, muy contenta, me siento muy en paz, disfrutando el hoy, el ahora, viviendo de instante en instante. Es algo que yo me he propuesto vivir, ya no pensar en el mañana, ya no preocuparme por mañana, ¿sabes? Porque eso no existe. Entonces, por experiencias muy fuertes que yo viví en los últimos meses, me di cuenta que vale la pena vivir de instante en instante y disfrutar el camino, porque las cosas así se van disfrutando, se van abriendo las puertas, los caminos y realmente llegas a donde tú tienes que llegar, si es a un tope. El éxito al final es contigo misma y de dónde partes y a dónde llegaste, pero que realmente hayas exprimido tu limón al máximo y que hayas logrado todo con todas las herramientas que la vida te dio. Ese es el éxito para mí. No significa, por ejemplo, si no has cantado en el Met de Nueva York, entonces uno no vale nada. No, hay artistas que no son para el Met, hay otros que sí son para el Met y no te hacen ni peor ni mejor. Entonces yo lo pienso así es mi filosofía de vida. Hay una frase muy bonita que dice algo así como, el pasado ya se fue, el futuro es incierto, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y definitivamente es un regalo para nosotros que hoy estés aquí, María. Está relacionada con cuestiones de investigación, está relacionada con la investigación ópera mexicana. A veces estamos, a lo mejor, tenemos mucho de Verdi, tenemos mucho de Rossini, tenemos de tanto, y a veces tenemos tan poco de nosotros mismos. ¿Cómo no? ¿Cómo va esa vía y qué está sumando María Carmen Saraba directamente como figura pública? Pues mira, aquí en la ópera mexicana te puedo decir que quien me subió al barco fue nuestra querida doctora en artes escénicas, que de hecho reside ella en Barcelona, es la doctora Enid Negrete. Ella me incursionó en la ópera mexicana y por ella es que yo sigo promoviendo la ópera mexicana, porque me parece que es muy importante que toda la ópera que se está descubriendo gracias a los investigadores que tenemos como el doctor Emanuel Paul, Gabriel Parellón, por nombrar solo algunos, están haciendo trabajos de investigación de encontrar en los archivos ópera mexicana, como Felipe Villanueva, de Melesio Morales, de José F. Vázquez, por nombrar solo algunos. Y es muy importante que no solo cantemos la ópera que ya se conoce, la de Puccini, la de Verdi, la de Wagner, Strauss, Bizet,
también hay que voltear para aquí abajo y decir qué tenemos como cultura. Nosotros como mexicanos, ¿qué tenemos? Tenemos muchísimo y nos sorprenderíamos porque hay más de 450 años de ópera mexicana y muchos no lo saben. Entonces es muy importante que gracias a todos estos investigadores se dé a conocer la cantidad de ópera que tenemos y que además es preciosa, preciosa. Entonces, ahora gracias a concursos que hay, conciertos que estamos haciendo, seminarios de ópera mexicana, ya se está volteando a mirar el interés hacia la ópera mexicana gracias a todos estos investigadores mexicanos que tenemos. Entonces, eso me congratula muchísimo y yo pues soy una simple portavoz de la ópera mexicana. María, si estás hablando de 450 años, cabría pensar que existe, no sé si sea correcto decirlo, pero bueno, vamos a aventurarnos, existe en nuestros antepasados obras encausadas o encaminadas a como conocemos hoy la ópera. No sé cómo conectar la pregunta, pero vaya, si en nuestros ancestros existe ópera o algo similar a eso. De hecho, hay ópera en náhuatl. Hay varias óperas en náhuatl. Sería muy interesante que un día pudieras conversar con la doctora Nid, porque además de que es una eminencia en este y muchos temas más, nos puede dar una ilustración enorme de lo que significa la ópera mexicana, desde el náhuatl, desde la época virreinal, pasando también por la música moderna, como sería el maestro Daniel Catán, ¿no? Que también fue Florencia en el Amazonas, una de las óperas que yo estrené también en México. Melesio Morales, que tiene óperas preciosas, una de ellas y muy importantes fue Hildegonda, que fue una ópera que además la primera vez que se montó en México fue con el maestro Fernando Lozano y con el maestro Luis de Tavira en la dirección escénica. Entonces, grandes nombres. A mí me encantaría que un día pudieras hablar con ella porque es muy enriquecedor y para sentirnos orgullosos también de nuestras raíces musicales. Pues mira, o sea, sí sabíamos que había en la época virreinal, pero ya pensarlo, qué gente tan avanzada, ¿no? O sea, ¿sí? qué personas tan avanzadas, porque finalmente uno no, es difícil imaginarlo, ¿no? O sea, imaginar incluso el sonido, el cómo se escucha. Entonces debe ser muy, muy interesante. Yo quisiera que lo compartieras con el público, la gran labor que estás haciendo. Nosotros hemos tratado de, a la distancia, también sumarnos a tu quehacer. Te falta Morelos, ¿eh? O sea, aquí ya tienes un espacio, déjame te aviso. En serio, yo nada más tengo una casa en Morelos. Bueno, pero aquí tienes 3 pianos en el espacio educativo y cultural SER. Si de algo sirve, ya ahí Hombre, lo platicamos claro en sí. corto, pero que puedas con tu presencia enriquecer y fortalecer la cultura de cualquier entidad en México, siempre se agradece. En Cholula, porque ahí está la sede principal de Estudio Catzaraba. ¡Qué maravilla! Que está en conjunto con la ESMUFA, que es la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre, que es con quien yo tengo el convenio de la carrera de canto del Estudio Catzaraba. Y después tengo mi estreno del Estudio Catzaraba en Madrid, porque voy a dar clases magistrales en la Universidad Complutense de Madrid y va a haber también un concierto final a piano con los artistas que voy a trabajar, tanto de España, y también vienen algunos del Estudio Catzaraba a Madrid a trabajar y a cantar allá. Así es que va a ser un concierto, un evento maravilloso y estoy yo muy contenta porque finalmente me he podido abrir no como cantante, sino como estudio, también en Europa, y eso me abre a mí las puertas ya como un estudio de canto. Entonces, eso me emociona mucho. Tenemos tus redes sociales que están apareciendo, sí, y entonces nosotros podemos enterarnos directamente por María en el momento
apropiado y cuando ya esté cerquita a suceder, estar pendiente de estos acontecimientos. María, no quisiera despedirme sin antes preguntarte. Tuvimos recientemente una temporada en el Palacio de Bellas Artes que se llamó Juana Sin Cielo. He visto varios videos de tus interpretaciones en otros momentos. He visto fragmentos, lo que vas publicando. Yo digo, pues para no irme ni por la derecha ni por la izquierda, me voy por el centro y mejor veo lo que ella publica. Y sí, porque luego ya sabes, aquí le suman, aquí le restan, aquí le ponen, aquí le bajan. Y como yo no soy periodista, soy una persona que comunica cultura y que está dentro de la cultura, entonces digo, lo más noble es ser noble con lo que uno le debe mucho, que es el arte. Y preguntarte un poco, para mí han sido, y te lo pregunto en la sensibilidad que tú permitas manifestar, uno de tus más grandes éxitos. Uno de tus más grandes éxitos. ¿Qué significó para ti en la sensibilidad de ciertos momentos estar parada ahí y decir, estoy aquí, estoy con mi gente, estoy en Palacio de Bellas Artes, estoy en México y estoy moviéndose la energía hacia ir adelante? Bueno, realmente puedo decirte que con Juana Sin Cielo significa mucho para mí, Juana Sin Cielo. Por una parte, el honor para mí tan grande de que un compositor catalán tan importante como lo es en España, en Europa, Alberto García de Mestres, que ha colaborado con Pavarotti, que ha colaborado con el Festival Castel de Peralada, con el Liceu, con Granada, haya pensado en mí para hacer la ópera de Juana I de Castilla, llamada muy tristemente Juana la Loca, y reivindicar su nombre, reivindicar su persona. Eso, pues que haya pensado en mí, me llena de orgullo y me honra a mí, me hace muy feliz. También por otra parte porque con esta ópera yo quise celebrar mis 20 años de carrera. En México lo quise celebrar porque en México fue cuando debuté. Y también, pues, porque fue una época muy dura para mí, porque en plenas funciones se me murieron mis padres, entonces para mí fue lidiar también emocionalmente con ese tema y pues darte cuenta que al final el amor a la música te hace seguir adelante y logré no cancelar ninguna función pese a que el mero día de mi tercera función se murió mi papá y mi mamá se murió en abril en plenos ensayos de Juana. Para mí fue un remolino muy, muy fuerte y traumático y muy duro, pero también me enseñó a ser más fuerte y a darme cuenta de que la música también pues alivia el alma y te ayuda. Es un bálsamo al final, la música. Entonces, me ayudó a sanar de cierta manera esa parte, pero sí fue muy duro porque yo nunca me imaginé cantar en una circunstancia así. Te puedo decir que las funciones de Juana Sin Cielo fueron las más felices, pero también las más tristes. Pues a la distancia, María, te tengo que decir que yo iba a ir, pero estaba en el sí voy, pero no voy, pero no voy, sí voy. No fui, no, la indecisa, no fue tanto eso. Yo sentí algo y entonces decidí en alguna forma no ir. No te puedo decir qué, pero yo decidí no ir. O sea, fue en algún momento una decisión no estar. Y viendo tus publicaciones, me sentí más presente que nunca, curiosamente. O sea, es como un poco una cosa opuesta, porque creo que compartía perfectamente la línea, aunque no soy una persona que te conozca de toda la vida, de que recién, y eso por mensajes, y además en una forma muy circunstancial, porque yo jamás he contactado a alguien por Facebook, eres la primera persona artista que lo hago. Entonces yo dije, ¿cómo se hace esto? O sea, y bueno, al final del día fue tanta la voluntad que
que se dio, ¿no? Y también Claro. como que traté de ser como muy prudente en la sensibilidad de, hasta incluso dije, si no ha de ser, está bien, y por eso es que ella esté bien. Y al final del día se sentía tan cerca lo que vivías, que hoy por hoy, estando aquí en el programa, nos sentimos muy, muy, muy contentos de ver tus fotos en Chichén Itzá y decir por más días como estos. Y nos sentimos muy contentos de verte que sigues con este impulso y con esta luz para y por los mexicanos que te apasiona, porque se oye que te apasiona. Dices que la voz habla, ¿no? Entonces yo no solo escucho, sino además te veo. Y además que estés sumando a este proyecto, María. Definitivamente decía por ahí mi abuelo que la música cura el alma. Y en algún momento te lo dije de manera un poco diferente, pero similar. Sí, me la dijiste y me acuerdo muy bien. Y tus palabras me llegaron. Y conmovida y muy, muy, muy contenta de verte hoy en este brillo, con este vuelo, con estas alas, con este María con cielo. Porque lo tienes, porque lo que brilla ahí está, y más allá de las circunstancias, muy, muy, muy segura de que los tiempos son perfectos y las circunstancias son perfectas y que están en el plano más elevado de la luz. Seguramente que sí, porque además músicos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? María, ha sido un honor coincidir contigo, entre emocionante, entre irreal, entre real, entre muy coincidente, porque creo que las energías son similares. Y celebramos tu honestidad como no tienes una idea en todos los sentidos, en los carteles que pones, porque es como tan genuino que creo que al final del día, cuando lo cantas, uno no puede mentir lo que es. Y entonces eso es lo que atrapa al público y lo que hace que hagas un clic con ellos. Muy agradecidos por tu presencia hoy. No sé si hayas dado más entrevistas antes o no. Esta también ha sido la entrevista en el momento justo, con el respeto justo y en el ritmo donde tú siempre has sido primero, y espero que así lo sientas. Te agradezco tantísimo. Es la primera entrevista que hago después de todo lo sucedido y me siento muy feliz. Siento como si te conociera de toda la vida, no sé por qué. Yo igual. Y estoy muy contenta y me ha encantado conversar contigo este momento. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Estamos en la danza de la vida, además. Así es. Así que así se llama el programa. Aquí estamos. Muchos buenos momentos para ti, María. Todo el éxito en lo que venga. Esta es tu casa, este es tu espacio, siempre lo será, con la característica importante de que somos humanos y que desde ahí transmitimos. Unos cantan, unos bailan, otros hacen música, otros hacen pintura, pero definitivamente nada lejano a lo que tú percibes, porque esto es cultura para todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta un próximo encuentro en el mundo de la cultura y una próxima temporada, porque hoy cerramos con alguien grande, María Catzaraba.
ambiente